Si todo el mundo está de acuerdo, lo hago en castellano. Si hay alguien que no, lo hago en inglés, no hay problema. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, bueno, les agradezco por haber venido y haberse interesado en la charla de hoy. Yo soy Mauro Poliotti, soy estudiante de doctorando en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Mi director es el profesor Jesús Bayrán. ¿Sí? Hoy les voy a mostrar una parte del trabajo de tesis, ¿sí? Que es un modelo de daño plástico para hormigón con dilatancia evolutiva o dilatancia variable. El outline un poco de la presentación va a ser una breve introducción, un poco el contexto en el que estoy desarrollando esto. La descripción va a ser breve del modelo de daño plástico original del cual partimos nosotros, que algunos seguramente lo conozcan, porque está desarrollado principalmente acá. La propuesta de evolución de dilatancia, una serie de ejemplos de validación, unas aplicaciones a elementos de hormigón armado y finalmente la conclusión. Bueno, el objetivo principal de mi tesis es desarrollar una herramienta computacional que sea capaz de analizar estructuras de hormigón armado o pretensado nuevas y existentes que tengan en cuenta distintos tipos de fallas. Fallas por cortante, fallas por torsión, fallas acopladas de todos los tipos de esfuerzo posibles. Para hacerlo, bueno, vamos a pasar por la idea de generar un elemento de como un elemento tridimensional de barra, en el cual cada punto de integración de ese elemento de barra sea un modelo seccional. Si los modelos seccionales son los típicos modelos multifibra, antes o actualmente son modelos multifibra uniaxiales, donde cada fibra tiene una respuesta de una ecuación constitutiva uniaxial, y el acoplamiento que surge acá es únicamente entre el esfuerzo normal y los momentos flexores. Bueno, nuestro modelo seccional es capaz de tener en cuenta todas las interacciones. Interacción entre el cortante, interacción con la torsión, todo de forma acoplada. Lo que genera que cada punto material de una sección de hormigón tenga que ser modelada con un modelo constitutivo 3D. ¿Sí? Las fibras de acero o las fibras de estribo no, siguen siendo fibras uniaxiales con modelos elastoplásticos comunes uniaxiales. Pero sí, las fibras de hormigón necesitamos un modelo tridimensional, ya que recuperamos la información tridimensional, todo el tensor de tensiones, todo el tensor de formaciones. Entonces, bueno, nos planteamos decir, bueno, ¿qué ecuación constitutiva usamos? Como saben, el hormigón es un material bastante complejo, tiene diferentes respuestas en tensión y en compresión, distintas resistencias, es un material anisótropo una vez que se produjo la fisuración, tiene daño o degradación de la rigidez una vez que se produce el desarrollo de las microfisuras, deformaciones plásticas, recuperación de la rigidez cuando hay apertura y cierre de fisuras en el caso cíclico, sufre dilatancia, también tiene un aumento en la resistencia y la ductilidad cuando está sometido a confinamiento. Todo esto sin meternos a hablar de los problemas dependientes del tiempo, creep, etc. ¿Sí? Nosotros solamente nos vamos a centrar en todos estos fenómenos, los fenómenos dependientes del tiempo no nos cuenta por cómo. Entonces, bueno, empezamos a estudiar algunos modelos y uno que estudiamos en particular fue el modelo de daño plástico, que primero fue desarrollado acá por profesores Lubiner, Oliver y Oniate, y que después tuvo una modificación en la Universidad de Berkeley por Lee y Fembes, que se extendió el modelo original al caso cíclico. ¿Sí? Bueno, es un modelo básicamente de plasticidad, ¿sí? Una plasticidad no asociada, que introduce una degradación de la rigidez o variable de daño isótropo, ¿sí? Pero la evolución de la elastoplástica está desacoplada de la degradación de la rigidez. Introduce estas variables llamadas de daño plástico, que en definitiva son variables de endurecimiento en una teoría de plasticidad común, una para tracción y una para compresión para tener en cuenta el caso cíclico. Y bueno, como les dije, tiene una plasticidad no asociada. Esta es la función de fluencia del modelo original prácticamente, con alguna modificación menor para el caso cíclico. Y esta es la función de potencial plástico, ¿sí? El modelo de Lee y Fembes original era un Ducker-Prager lineal. Este modelo también fue implementado, tiene muchas implementaciones por varios autores. Este modelo también está en Abaqus. El modelo en Abaqus tiene un Ducker-Prager hiperbólico para tener en cuenta el vértice en la parte de tensión isotópica triaxial. Pero sea cual sea el modelo o cual sea la forma que hayan implementado del potencial plástico, todos
tienen como control de dilatancia este único parámetro alfa p. ¿Sí? Nosotros implementamos en un software propio el modelo tal cual estaba y nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cuál es el valor de alfa p? ¿Sí? Ya que no es tan trivial y tan fácil. Bueno, este modelo tiene captura de los fenómenos que hablé antes. La mayoría está pensado para el caso cíclico, tiene un balance adecuado entre la complejidad del modelo y la precisión que tiene. ¿Sí? Está implementado en Abacus, pero ha sido bastante utilizado y está bastante difundido tanto en investigación como en el medio. Lo que nos dimos cuenta es que, bueno, que había muchos autores que habían mostrado en publicaciones bastante recientes dificultades a la hora de calibrar ese parámetro y encontrar un valor. ¿Sí? Encontramos valores desde 0,17 a 1,48, o sea, el rango era bastante grande. Por ejemplo, también lo que nos dimos cuenta es que ese valor dependía mucho de qué tipo de aplicación estaban haciendo, qué estaban modelando. Cuando modelaban un hormigón solo, sin armadura, o sea, sin ningún tipo de interacción con armadura, generalmente los valores tendían a ser más bajos. Ahora, cuando había presencia de armadura, ya sea importante o en confinamiento, ese valor, para que se ajuste a los receptores experimentales que estaban tratando de mostrar, tendían a ser un poco más grandes. Sí, bueno, acá mencionamos algunos de los autores, pero son G5 en Pollack, simularon en Abacus, punzonado de unas losas, también utilizaban valores de 1,40 a 1,20. Salitas y Filippo, también similar, en un software propio, con este modelo, simularon hormigón y vigas, el hormigón pasivamente confinado por FRP, y también tuvieron que jugar y hacer todo un análisis de sensibilidad en este parámetro y se quedaron con valores altos. Bueno, simulación de hormigón, de vigas, de nudos de viga y columna, también. En estos 4 trabajos hay análisis de sensibilidad en este parámetro. Entonces, ¿por qué es importante controlar la dilatancia? Digamos? ¿Qué es la dilatancia en sí, en definitiva? El problema es que la dilatancia tiene un efecto muy importante en la expansión transversal o en la deformación volumétrica plástica una vez que se entra en el rango no lineal. ¿Sí? Y por eso, al tener ese rol importante, genera problemas de sensibilidad en problemas con confinamiento y en ablandamiento por cortante, que son parte de las aplicaciones que a nosotros más nos interesan en el análisis de la estructura completa. Entonces, hicimos nuestro propio análisis de sensibilidad. ¿Sí? Esto es una probeta que fue experimentalmente hecha por Osorio, un antiguo graduando del departamento, en el cual se mide no solo la deformación y la tensión longitudinal, sino también las deformaciones transversales. Acá están las deformaciones longitudinales y acá las deformaciones transversales. Lo que hicimos fue ir variando poco a poco el parámetro de dilatancia. ¿Sí? Longitudinalmente es siempre lo mismo porque es la curva que uno ajusta o que da de datos, digamos, al modelo, pero vimos que para distintos valores la respuesta transversal varía muchísimo. ¿Sí? Para valores pequeños, al principio parece estar bastante bien, pero después la deformación transversal total está muy por debajo de la experimental, y al contrario, para valores muy altos, al principio la respuesta está bastante alejada del experimento y al final ya tiene unos valores más cercanos. Pero lo que se ve es que a priori, con un valor constante de ese parámetro, no sería posible representarlo. Hicimos otro análisis de sensibilidad con este parámetro en paneles de hormigón armado. ¿Sí? Esto es un panel el cual tiene armadura en 2 direcciones. ¿Sí? En este caso está hecho por Vecchio y Collins, es parte de una campaña experimental bastante conocida y grande, de unos 20 y pico de paneles a cortante. Acá vemos la deformación por cortante y la tensión en el hormigón. Y otra vez, vemos que para valores muy bajos del parámetro de dilatancia, estamos muy por debajo de la curva experimental, y a medida que incrementábamos el valor también veíamos que no podíamos llegar con un único valor a representar toda la respuesta. Entonces, bueno, empezamos a pensar, sí. Perdón, ¿cuál es el origen físico de esta dilatancia? ¿El origen físico? Sí, por ejemplo, en mecánica de suelos, generalmente esto es más, la dilatancia es un fenómeno más común.
La dilatancia, el fenómeno físico es, por ejemplo, si yo someto un material granular a cortante, ¿sí? Lo que va a pasar es que los granos... Conozco en gránulos, conozco el efecto. Sí. Entonces en hormigón es lo mismo. Sí, el hormigón es básicamente lo mismo. Entonces no depende de la granulometría del hormigón. Podría depender de la granulometría. Sí, nosotros lo estamos viendo desde un punto de vista macro, es un modelo macro. Seguramente si hiciera un modelo multiescala, un modelo micro, debería salir. Ahí es un efecto parecido, ¿no? Claro, es un efecto, el comportamiento como material granular, la parte friccional de la hormigón. ¿Sí? Bien. Lo que, digamos, un poco la idea fue empezamos a estudiar algunos modelos de dilatancia evolutiva en mecánica de rocas, en mecánica de suelo, es algo que está un poco más difundido. Y digamos, por lo menos el consenso general es que la dilatancia tiene que depender del estado plástico, o sea, del estado plástico, de la evolución de la plasticidad, pero también de las tensiones de confinamiento y del estado, digamos, del estado de tensión. ¿Sí? Entonces tratamos de seguir esa vía. Estas ecuaciones, en principio, ¿sí? Este es el ángulo de dilatancia tradicional, son las mismas que un modelo previo de Lubiner y Ollier, de los mismos autores, pero que es previo a la publicación más conocida, que es la parte de la evolución del parámetro de dilatancia con el parámetro de daño plástico. ¿Sí? ¿Qué hace esta evolución? Bueno, lo que hace es que a partir, cuando empieza la plasticidad, cuando empieza el rango no lineal, el parámetro de dilatancia va a ir variando desde 0 hasta un valor pico máximo. ¿Sí? Esa era la evolución del daño, la evolución del parámetro de dilatancia original. Lo que nosotros dijimos, bueno, este valor pico va a también variar con la presión de confinamiento. ¿Sí? Y lo que hicimos fue, bueno, multiplicar los valores máximos de ángulo de dilatancia y de fricción interna, esto lo usamos nada más, digamos, para definir nuestro ángulo de dilatancia, lo multiplicamos por una exponencial que depende de la presión de confinamiento y de un factor D que depende del estado de carga, ¿sí? de cómo es ese tensor de tensión. Nuestra propuesta de evolución lo que hace es que el parámetro aumente con la evolución del daño plástico, pero que el valor máximo al que puede llegar dependa de la presión del confinamiento. A mayor confinamiento, la dilatancia es menor. ¿Sí? Nuestra evolución lo que nos da es una dilatancia máxima en un caso de una compresión uniaxial o en un caso de cortante puro. En cualquier caso que tengamos otro tipo de confinamiento, esa dilatancia va a estar reducida. ¿Sí? Entonces, bueno, para validar el modelo, lo que hicimos fue, bueno, simular los mismos ensayos más, digamos, de los especímenes de las campañas experimentales. Las únicas hipótesis que tuvimos fueron tomar las expresiones algunas del autocódigo, ¿sí? Para los parámetros materiales, y mantuvimos fijos los dos nuevos parámetros de material, un ángulo máximo de dilatancia de 32 y de fricción interna de 65. ¿Sí? En los próximos ejemplos que les voy a mostrar tanto el modelo evolutivo como el modelo constante original con un parámetro de 0,1, ¿sí? Para ver cuál es la diferencia y qué se gana haciendo evolucionar el parámetro de dilatancia. Bueno, esto es el caso uniaxial, ¿sí? Con 4 tipos de hormigón, H35 hasta H80. ¿Sí? La curva en verde, en transversal, ¿sí? Acá otra vez deformación longitudinal y deformación transversal. La curva en verde es el modelo constante y la curva en roja es la curva con el modelo de dilatancia variable. Para H45 lo mismo, ¿sí? Se ve que el modelo con dilatancia evolutiva se ajusta bastante mejor a la respuesta experimental. También en un hormigón ya de bastante alta resistencia, un H80, vemos que es similar. Acá hay un snapback, pero bueno, por cuestiones de no modelarlo, de no simularlo con una clamp o algo, pero se captó bastante bien la respuesta. En corte hicimos lo mismo, tomamos los paneles de Beck y Collins, que son como 20 y pico de paneles, acá les muestro 2, pero en el trabajo que estamos por publicar, digamos, ahí tenemos 15 paneles simulados. De nuevo, la respuesta en verde acá, esto es deformación, tensión de corte. Acá tenemos las tensiones principales de tracción versus deformación principal de tracción versus tensión principal de tracción. Perdón, esto es deformación principal de tracción, tensión principal de tracción. Esto es
deformación principal de compresión, tensión principal de compresión. ¿Sí? Para cada uno de los paneles. Este es un panel y este es otro. En este caso, de nuevo, la dilatancia constante no llegaba a simular completamente la respuesta del panel global y tampoco ven que las deformaciones en las direcciones principales también estaban bastante alejadas del experimento. Este es otro panel, en este caso la falla del panel se da primero, plastifican las armaduras y luego falla el hormigón. En este caso también pudimos captar que el panel fallaba primero por falla en el hormigón a compresión y luego antes que la falla con las armaduras, y también pudimos captar dos tipos de fallas diferentes con el modelo de dilatancia variable. Bueno, una vez que tuvimos validado el modelo, ya sí lo incluimos en nuestro modelo seccional. ¿Sí? Hicimos algunos estudios de confinamiento, de resistencia a corte. ¿Sí? Primero simulamos un ensayo de Mander, de la cantidad de especímenes que tiene y que da origen al modelo de confinamiento de Mander. ¿Sí? Una sección de hormigón armado, cuadrada, con armadura longitudinal, dos capas de estribo. ¿Sí? A nuestro modelo, al tener en cuenta todas las interacciones, puede captar cómo trabajan los estribos, cómo trabajan la armadura longitudinal, etc. Y bueno, y vemos que al haber captado bien la deformación transversal o la expansión transversal, captamos bastante mejor el comportamiento del confinamiento. El modelo constante, al empezar la no linealidad, ya tiene un valor alto, pasa digamos, directamente a 0,2. El nuestro inicia en 0 y va evolucionando a medida que pasa el proceso no lineal. Por lo tanto, se ajusta mejor también en la parte que podemos pensar que sea similar a la parte de servicio. ¿Sí? Y también podemos reproducir bien la carga última y la deformación última también. Este es otro caso de confinamiento, una sección circular con una camisa de FRP. ¿Sí? Y nuevamente, el modelo con dilatancia constante en azul se aleja un poco del experimental, y la nuestra, la dilatancia evolutiva, sigue bastante bien el caso experimental. También acá se ve que, bueno, que la falla se dio mucho antes para dilatancia constante que para la dilatancia evolutiva, que nos permite tener un buen cálculo de la ductilidad final del elemento. También, bueno, se ve la diferencia del anterior. Teníamos acá las tensiones longitudinales y el daño a compresión, que nos muestran, bueno, en este caso es un caso de confinamiento no uniforme. Tenemos zonas donde hay diferente tensión. Ya en este caso, como la camisa es uniforme, la tensión es constante. Y hicimos algunas aplicaciones ya también en vigas en corte. ¿Sí? Esta es una viga ensayada por Cani en Canadá. Estamos analizando únicamente una sección, justo es la sección de un punto de inflexión, en el cual, bueno, ahí tenemos idealmente un estado de corte puro. ¿Sí? Y bueno, vemos que nuestro modelo capta bastante bien el cortante último y también el valor de la deformación en el cortante último. También, bueno, vemos acá que también podemos capturar cómo contribuyen los estribos, y vemos que las ramas del estribo, en este caso ya para la carga última, están plastificadas. Acá se ve también, al tener en cuenta la interacción y con este modelo de hormigón, podemos ver dónde estaría la teórica biela de compresión intersecando a la sección. Y ya el último ejemplo de aplicación que tenemos es una viga cajón sometida a flexión y torsión acopladas. ¿Sí? Y bueno, nuevamente ya no tenemos el modelo con dilatancia constante, solamente con dilatancia variable. También vemos que capturamos la carga, el torsor final y también bien la ductilidad. Y acá tienen la distribución de la variable de daño a tracción del modelo de plasticidad y las tensiones. Bueno, las conclusiones. Controlar la dilatancia parece ser, según lo que vimos, que es bastante importante para tener en cuenta la interacción, sobre todo en casos donde tenemos hormigón armado y donde hay presencia de armadura. El modelo que desarrollamos traza la expansión volumétrica de forma adecuada en casos uniaxiales, lo que le permite también después trazar adecuadamente el confinamiento y el efecto de elementos de confinamiento, de estribos o camisas. Lo bueno que tiene es que lo hicimos con una sola calibración de los parámetros.
no tuvimos que recalibrar para distintos materiales de confinamiento, que esto es bastante común cuando utilizamos ecuaciones uniaxiales. Para cierto tipo de hormigón con cierto tipo de material confinante se calibran nuevamente los parámetros. Bueno, nosotros con un único par de parámetros logramos hacerlo. Tuvimos buena estimación de la resistencia al corte y también, sobre todo, del comportamiento en ablandamiento acoplante. Pudimos reproducir modos de falla complejos como el corte puro y la torsión acoplada. Y bueno, la evolución depende, obviamente, la que hicimos tanto de la variable de daño como del estado de tensión. Bien. Gracias. ¿Preguntas? Sí, preguntas. Parece que la dilatancia, o sea, la expansión volumétrica, estaría o debería estar influida por el tamaño máximo del área. Sí. ¿Lo tenéis eso en cuenta? No, a priori, digamos, no tenemos una relación fija entre los parámetros de dilatancia con los tamaños de los áreas. Por el momento no lo encuentro. O sea, cómo determinar nuestros parámetros materiales ya no es tan sencillo. O sea, lo que se podría hacer es, por ejemplo, lo que habíamos pensado, hacer varios ensayos uniaxiales con distinta presión de confinamiento. Para uno, pero ponerlo en función del tamaño máximo de agregado o de la energía de fractura de un agregado. No, sí, tienes por ahí una diapositiva donde se presenta G sub T, supongo, la energía de fractura. Sí. Es que nosotros, sacando de los datos que están en el model code. Esto es el model code. Sí, eso es el model code. Sí. En el model code hay toda una dispersión de puntos. Este es el valor medio, la curva media, pero si te fijas, te lo pasaremos, esos puntos dependen del tamaño máximo del área. Entonces, nosotros hemos transformado esa energía en 0,024 en vez de 0,63 por FSC a la de 0,18 y por el tamaño máximo del árido a la 0,34, que para tamaño máximo de 16, que es el medio, da exactamente esto. Bien. Lo digo porque podríais probar con una energía de fractura que dependiera de... Sí, la energía de fractura también va a afectar la expansión transversal, porque la energía de fractura, digamos, me va a afectar la rama de ablandamiento o en compresión o la rama de contracción. Lo que sería interesante ver es cómo afecta ese tamaño del agregado o la energía de ese agregado en este valor. Eso sería interesante. Sí, una pregunta. Sí. Me ha gustado mucho la presentación. Sobre el modelo de daño plástico este que hablamos, lo de la dilatancia lo he entendido muy bien, me parece. Pero no me detuve demasiado porque como es un modelo que está hecho acá, asumo que muchos ya lo conocían, pero tal vez me equivoqué. y lo que me gustaría saber es ¿cuándo entra en juego la plasticidad y cuándo el daño, o las dos se combinan a la vez? ¿O cómo funciona eso? A ver, ahí está. El daño, yo por eso digo, esta variable es la variable que en mecánica de fractura, digamos, variable de daño, o en mecánica del daño diríamos que esta es la variable. El daño isótropo, ¿no? Claro, esto es un daño isótropo, ¿sí? Pero lo que es el plastic damage, en realidad lo que llama variable de daño plástico, son estas variables que son variables de endurecimiento de la disipación plástica. Claro, de la disipación plástica, o sea, es este capa que tenés un capa T y un capa C. Yo por eso, en vez de decir daño, digo degradación de rigidez. O sea, es una variable de daño dependiente de la disipación. Claro. Por eso digo que está totalmente desacoplado lo que es la degradación de la rigidez de la evolución elástica. Vale. Digamos, se hace primero resolver con un resort mapping la evolución elastoplástica. Cuando tenés tus valores nuevos de la variable interna, ahí calcular la degradación. Y así iterativamente hasta completar. Y así. Vale. Es el mismo modelo que está inclinado, tiene la misma. Yo tendría otra pregunta. ¿Esto tiene aplicación al estudio del efecto tamaño en, por ejemplo, en roturas importantes? Sí, sí. A ver, nosotros el efecto tamaño acá empieza a entrar en juego de nuevo, en la energía de fractura. Nosotros tenemos esta es la energía de fractura. Esto acá es la densidad de energía de fractura.
¿sí? Nosotros después la normalizamos con una longitud característica que dependa de la malla de elemento finito o de la distancia entre el punto de integración en la barra. Sí, podríamos llegar a estudiar la longitud de la rótula, sobre todo también por sí, me tenés que esperar que lo tenga implementado en el elemento. Porque para el momento únicamente tenemos implementado la sección y el material. Pero sí, el paso próximo es poder meter un elemento y ahí sí podríamos estudiar la concentración de la información. Sí, yo tenía otro también. Solo jugamos ella y yo. Bueno, hablabas también de que podías tener en cuenta diferentes comportamientos atracción a compresión, ¿no? Sí. O sea, y esto quiere decir que tienes diferentes variables de plastificación, llamémosle como sea, a compresión a atracción, ¿no? Sí, esto es un vector de dos componentes. O sea, hacer como una descomposición espectral del tensor de tensiones y Sí. los tratas por... como un temas de menos, pero de plasticidad. Claro, exacto. O sea, se trabaja con un cálculo de más de menos. Vale, vale. Todo. No vamos a poner más templates. No more templates. ¿Alguien tiene más preguntas? Si quieren, les presto la deformación plástica y la ponen en Crato. No, es Porque que posiblemente un día vaya a hablar contigo Claro. para hacer esto. Es que yo vi a tu charla de Crato, Sí. porque a ver, el siguiente paso es poner un modelo seccional y el modelo de material en un software de Crato. O sea, para poder hacer evaluaciones de estructura. Nosotros te invitamos a hacerlo. Sí. Ya sé que me invité, pero después hay que programarlo. No, por ahora la idea es hacer un OpenSys. Pero bueno, yo lo tengo implementado. Ahora lo tengo en MATLAB y en Fortran. Vale. Así que sería, por lo que yo vi del otro día en tu presentación, debería ser posible fácil. Lo Sí, tengo sí, no. separado por funciones, o sea que el return mapping... Ya tendrías programada la descomposición y todo eso, ya está. Claro. Pero El return mapping está todo, la integración del modelo está toda en una función, o sea que en teoría debería ser fácil de parchear. sí, sí que se puede. Pues yo solo quería hacer un comentario, no es una pregunta. Desde el punto de vista práctico, yo estoy más en la versión más práctica de vosotros, pero a mí me parece que hay una aportación muy importante, que es un poco la objetividad del tema. Cuando vas a analizar estructuras de neuron armado mediante modelos de elementos finitos tridimensionales, con ecuaciones constitutivas complejas, con sostenido, etcétera, como son los casos de cortante de funcionamiento, sufres mucho para ajustar los resultados experimentales. Pero es que un parámetro te puede variar, digamos, el valor último entre 0,5 y 2 veces el valor experimental. Claro, a mí eso me deja muy frío, porque yo estoy acostumbrado a que los programas con los que he trabajado pues son bastante objetivos y bueno, pues se parecen bastante a lo que soy, siempre trabajando en temas unidimensionales, ¿no? Pero claro, el encontrar que un parámetro evita que tengas que ir jugando para que salga lo que tenga que salir, ¿y qué pasa cuando no sabes lo que tiene que salir? ¿Me explico? O sea, claro, esto es muy importante porque te objetiva o te da cierta confianza en que los métodos numéricos con este grado de complejidad también pueden ser utilizados de una manera fiable en diseño, ¿no? Bueno, la génesis de por qué nos pusimos a jugar con este parámetro nos pusimos el primer día, no estábamos muy lejos de la realidad y lo primero que pensamos fue, bueno, no, está muy mal lo nuestro, empezamos a ver si alguien había hecho parecido. Y cuando en la literatura uno encuentra que todo el mundo propone un valor distinto y que nadie lo justifica demasiado, como decir, bueno, este es el valor que usé yo, y yo, ahí no, ahí fue decir, bueno, hay algo que no está terminado de estudiar. Sí. ¿Tú tienes alguna manera de decidir, digamos, qué parte de la energía se gasta en plasticidad y qué parte en daño? ¿O se gasta se gasta igual? No, se gasta en plasticidad. Solo plasticidad. ¿Y el daño que depende de la plasticidad? ¿O el daño? El daño está desacoplado y es explícito. O sea, está en función de la variable de plasticidad. Yo recupero, digamos, esta función de que el daño isótropo está estrictamente en función de las variables de endurecimiento de la plasticidad. Y como yo puedo tener abertura y cierre de fisura, esa función va variando. Entonces la energía está totalmente disipada en la parte plástica.
O sea que a la vez que plastifica daña, digamos. Claro. Luego, sí, una más, ya que estamos. Has dicho que la plasticidad es una asociada, ¿no? Sí. En el sentido de que el F es la yield surface, me imagino, Sí. y el otro es el potencial plástico, ¿no? El otro. Vale, vale. Claro, son como... Vale. Sí, el modelo original de Luminar es esta función y ellos creo que usan un Moore Coulomb modificado. Sí, es el que tenemos nosotros. Bueno, el Moore Coulomb modificado. Shally y Femme proponían otra vez plasticidad no asociada, pero proponían un crossdrag lineal, que tenían problemas en el vértice. Digamos, no lo muestran en los ensayos, pero seguro que lo Nadie tienen. enseña lo que no le sale. ¿Eh? Pero, por supuesto, nadie lo hace, yo tampoco. Claro, claro. Y bueno, me empecé a buscar también otras implementaciones y vi que lo hacían con un hiperbólico, pero en definitiva todos lo hacían con una variable constante. Ese Moore Coulomb modificado creo que tenía, sí, esto, o sea, es el que tiene esta evolución. O sea, por lo menos en el trabajo, en el primero que está en la revista del método numérico que está en castellano, ese primer trabajo es el que tiene la evolución con la variable de daño, pero no estaba la parte, digamos, con la presión y complemento. Supongo que el artículo también te dice cómo calcular los flujos y demás. Porque hacer las cuentas es un poco... No te lo digo. Ah, no. No, ahí estuvo el trabajo, por eso derivado otra. Sí, que eso